Y una cosa insólita, ¿no?, que es que un hombre hablase con una mujer a solas, y aún más siendo esta mujer samaritana y el hombre judío, cuando entre ellos no se podían hablar, no tenían relaciones. Eran personas que se menospreciaban entre ellos, ¿no? Los judíos pensaban que los samaritanos no eran puros, por decirlo de alguna manera, y los samaritanos pensaban que sus hermanos pues les habían rechazado del resto de la congregación, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no?, en el que Jesús habla a la mujer samaritana, llega un momento en el que, en el versículo 13, responde Jesús a la mujer y le dice: cualquiera que bebiera de esta agua y volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que él que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. O sea, aquí vemos como Jesús le habla a la mujer samaritana de un agua diferente. Sin embargo, ella al oírlo, no interpreta, no se da cuenta de que Jesús le está hablando de un agua diferente. Pero sí tiene claro una cosa, que el agua que Jesús le está ofreciendo, ella la quiere. Nosotros muchas veces cuando Dios nos habla, ¿no?, y nos dice algo, queremos lo que Dios nos da, ¿no? Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, queremos las promesas de Dios. Lo que pasa es que a veces, muchas veces de ellas, no entendemos lo que realmente significan las promesas de Dios. Nosotros muchas veces pensamos, ¿no?, pedimos que una persona, por ejemplo, nosotros nos confiamos, ¿no?, nos tenemos firmeza en que la Biblia dice, ¿no?, cree y tú y tu casa seréis salvos, ¿no? Entonces nosotros tergiversamos un poco el versículo y tenemos la confianza en el que nuestra casa será salvo a través de eso, ¿no? Sin embargo, lo que sí tenemos que tener bien claro es que, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra casa sea salva, tenemos que cumplir lo que la palabra nos pide de ellos, ¿no? Tenemos que ser ejemplo para nuestra casa, tenemos que pedirle a Dios que obre en la vida de esas personas y tenemos que realmente tener fe en que Dios obrará, ¿no? Esto ocurre muchas veces, ¿no? Y me gustaría que os dieseis cuenta de lo que pasa con esto, ¿no? Jesús no le dice en ningún momento: oye, mira, que lo que te estoy ofreciendo es otra cosa, no sé si lo has entendido bien. Jesús lo que le dice es: vale, ¿tú quieres el agua bien que ofrezco? Tienes que hacer tal cosa. Dice el 16, ¿no? Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Vosotros pensáis, quien sepáis el contexto de esto, sabéis lo que le va a contestar ahora la mujer a Jesús y lo que Jesús le responde en consecuencia. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Acaso Jesús no sabía que ella no tenía esposo? ¿Por qué entonces le hace esa pregunta? No. La pregunta la hace porque él le pide que haga algo. La obediencia. Y ella no obedece inmediatamente, pone una excusa. Esa es la razón. Sin embargo, como ella no quiere creer, ¿no?, como ella está un poco reacia a hacer lo que le manda a Dios, Dios tiene que reprenderla o tiene que hacerle ver que realmente tiene primero que hacer lo que le manda. Y cuando se da cuenta con quién habla, es cuando ella realmente quiere obedecer, ¿no? Y así es lo que ocurre, ¿no? Porque dice, volvemos a leer el 16, dice: Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, dijo: no tengo marido. Y Jesús dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dios sabía realmente que ella lo que estaba diciendo. Pues bueno, ese es el versículo 18. Y lo que Dios le pide está en el 16. O sea, Dios te ofrece algo, Dios te dice lo que tienes que hacer en su palabra, Dios te habla lo que tú tienes que hacer. Y desde que Dios te lo dice hasta que tú lo haces, transcurre muchísimo tiempo. Y siempre intentamos evitarlo. Por lo menos a mí me ha pasado. Y si a alguien no le ha pasado de aquí, por favor que levante la mano para bendecir y dar gracias al Señor por esta persona así aquí. Bueno, pues, ¿sabéis cuándo realmente ella obedece?
Vamos a verlo más adelante. Es hasta el versículo 28, 10 versículos más adelante, en el cual Dios, en ese transcurso de versículo, habla con ella y se da cuenta realmente de con quién está hablando Dios. Y eso crea en ella la confianza, el escuchar lo que realmente le está diciendo. ¿Quién me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Es lo que realmente hace en ella el deseo de creer en lo que ella le había dicho. Entonces va. Y en el 28 es cuando va, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hasta que ella no escucha realmente las palabras que Dios tiene para ella, no es hasta que en ese momento en la que ella tiene la necesidad de obedecer. Sin embargo, a nosotros nos pasa muchas veces, ¿no?, que en vez de escuchar para creer, queremos creer para escuchar. Y es muy difícil creer en algo que todavía no escuchamos. Otro ejemplo, ¿no?, sobre lo que ocurre, ¿no?, sobre por qué muchas veces nosotros hablamos de cosas, ¿no?, y tenemos debilidad en ciertas cosas sobre la fe, es porque realmente no nos damos cuenta de quién nos lo dice. Quien nos lo está diciendo es el Señor Todopoderoso, un Señor que todo lo sabe, por lo tanto tu circunstancia la conoce. Jesús sabía que esa mujer había tenido 5 maridos y que no estaba con un hombre. Lo dice sabiendo tu contexto, sabiendo que eres samaritana, aunque dice: ¿por qué me hablas sabiendo tú? O sea, ¿por qué me hablas? Pues yo soy samaritana y tú eres judío. Todas las cosas que Dios hace, lo hace sabiéndolo. Es todopoderoso, es todo omnisciente, lo conoce todo. Él sabe todo. Y sabe el resultado. Por lo tanto, cuando nosotros realmente nos damos cuenta de que este Dios no miente, es santo, es justo, dice la verdad, conoce lo que va a ocurrirte por obedecer o por no obedecer, es cuando realmente nosotros podemos depositar esa confianza, esa creencia en hacer realmente lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Yo pienso, ¿no?, que lo que ha compartido mi hermana Magdalena esta mañana, ¿no?, es verdad. Muchas veces cuando parece que no va a tener una repercusión inmediata en nosotros, como que es más fácil hablar de Dios, ¿no? Soy un pueblo en el que no conozco a nadie, ¿no?, y es más fácil porque como no va a tener una represalia en mí lo que voy a decir inmediatamente, al menos, ¿no? Porque esta persona no la conozco y Dios sabe si la volverá a ver. Sin embargo, cuando se trata de personas que te conocen y te pueden juzgar, te lo piensas 2 veces. No es el mismo Dios que te manda a hablarle a uno y a otro. Lo que cambia es tu confianza en Dios. Tu confianza en lo que Dios te ha dicho. Porque ves más imposible lo que te ha dicho una vez que lo que te ha dicho otra. Cuando es el mismo Dios y para Él tiene la misma facilidad de hacerlo. Otro ejemplo que hay en la Biblia está en Juan 6, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y en este contexto, ¿no? Bueno, primero vamos a leer el versículo 28 y 29. Muchas veces yo he escuchado muchísimos hermanos decir: bueno, ¿y yo cómo voy a hacer? ¿Cómo sé yo que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo que esto? ¿Cómo sé yo que lo otro? ¿Cómo sé yo que es Dios el que me está pidiendo, demandando de mí esas cosas, ¿no? Es muy sencillo. Aquí Jesús responde realmente lo que dice Dios, ¿no? Dice en el 28: es los discípulos pidiéndole a Jesucristo que le muestre eso, ¿no? Que le muestre el cómo saber lo que debe de hacer, ¿no? Dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otra versión, la que me he dejado ahí, dice: ¿cómo pondré en práctica la voluntad de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado, en el que ha enviado. Es decir, Jesucristo lo único que le decía: mira, es muy sencillo. Lo único que tú tienes que hacer para saber que lo que estás haciendo es la obra de Dios es creer en mí, que yo soy el que me ha enviado a Dios. Creer. O sea, si realmente escuchaban eso, creer. No tendrían ningún problema. A continuación, Dios les dice de lo que tienen que creer. Y Jesucristo hace este símil que es muy difícil de entender para ellos, pero nosotros que tenemos el nuevo pacto lo entenderemos con mucha facilidad. Le dice: el que no come de mi cuerpo, de mi carne, y el que no bebe de mi sangre, no puede hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cómo lo veis vosotros eso?
Imaginaros que vosotros no conocéis qué simbología está utilizando Jesucristo y a qué se refiere Jesucristo. Imaginaros que está diciendo delante de vosotros, que sois sus discípulos, y de los fariseos, que tenéis que comer de su carne, que es el verdadero pan, y de su sangre, que es la verdadera bebida. Pues lo que choca a los discípulos, la respuesta que le da a los discípulos, que estuvieron con él anteriormente y que ya vieron varios de sus milagros y conocían quién era el que le estaba hablando, responde lo siguiente, en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Otra versión dice, difícil es esta enseñanza, ¿quién podrá aceptarla? Es decir, parece como que si Dios nos manda a andar 5 pasos, no hay ningún problema, pero que si Dios nos manda yo qué sé, a coger una bolsa, algo que parezca para nosotros más ilógico, como que rehusamos de hacer lo que Dios nos dice. ¿No es el mismo Dios el que te está hablando? ¿No es el mismo Dios el que te demanda una cosa y te demanda otra? Muchas veces tenemos este problema, ¿no? Que queremos creer primero lo que vamos a escuchar antes de escucharlo. Parece como cuando nos vienen a dar, ¿no? Nos vienen a enseñar algo que no conocemos. Si os dais cuenta, hay muchas personas mayores que si es algo que nunca les ha sonado o que les suena a extraño a lo que ellos han vivido, son muy reacios. Directamente se deniegan, uy, esas cosas raras, esas cosas extrañas yo no las quiero conocer, ¿no? A mí no me... yo eso no... Y no solo hablo del Evangelio, hablo de muchas cosas. Cuando tenemos tecnología, cuando tenemos cualquier cosa, uy, yo estas cosas no me entiendo, hija, hazlo tú. ¿Por qué? Porque se sienten extraños a ellos. Y en vez de intentar escuchar, porque a lo mejor, por ejemplo, todos sabéis, ¿no?, que las personas mayores, para coger el teléfono, yo por lo menos he visto el caso, ¿no?, de que sabemos todos que para descolgar el teléfono es un botón verde y se le da. Bueno, pues una persona mayor quiere hacerlo sin que tú le expliques que hay que darle al botón verde. Que hay que darle al botón verde. Eso ha pasado algunas veces, ¿no? Y es el único verde que hay en todo el teclado del móvil. Es el único verde. Sin embargo, el querer nosotros creer primero, antes de escucharlo, nos causa problemas. Aquí realmente no vemos como los discípulos que ya habían visto todo lo que bueno, gran parte de lo que Dios había hecho ya, ¿no?, que había sanado cosas, había hecho cosas que eran imposibles. Les habla y ellos mismos no son capaces de defender lo que Dios dice delante de los fariseos. Es una cosa bastante curiosa, ¿no?, porque ellos mismos se preguntan unos a otros, bueno, ¿quién va a hacer esto? Y incluso después murmuraban, ¿no?, sobre esto. Y decía que Jesús le respondía un poco más adelante, 61 creo que es, o 62, el 61. Dice al final, ¿esto os ofende? Es decir, cuando Dios os demanda algo que no queréis hacer o que pensáis que no, como que es extraño que Dios os pida una cosa así, ¿os molesta que Dios lo pida? Yo, sinceramente, tengo que decir que yo hay veces que he tenido que hacer cosas o que he hecho cosas que yo no quería hacer, porque Dios me lo ha mandado. Pero lo he hecho por obediencia, no porque yo quisiera hacerlo. Cuando tu padre te manda a tirar la basura, tú lo haces por obediencia, porque el olor a pescado podrido no te gusta a nadie. O a alguien le gustan los pescados. Es muy interesante, ¿no? El mensaje de hoy es muy corto, solo va a ser este y un versículo más. Y es simplemente de que si os habéis quedado con lo que yo os estoy diciendo, con que primero debéis escuchar para luego creer, es muy fácil encontrar la voluntad de Dios. Porque si queremos realmente que Dios nos explique primero todas las cosas, ¿por qué nos la pide? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tiene que hacerla en este momento? ¿Por qué la tienes que hacer así? Y luego hacerlo, yo pienso que realmente en ningún momento tendríamos fe. O sea, no tendríamos ni fe ni obediencia. Porque si Dios nos explicara todo, nos veríamos obligados a hacerlo, porque sabríamos que tiene razón. Porque Dios siempre tiene razón. Y si nos dijera todo, y nosotros lo viéramos con nuestros propios ojos, el fin de lo que Él nos dice, no habría fe ninguna. Tú estás viendo el final de lo que te pide. No hay fe. No hay ninguna fe. Lo último que quería deciros no es lo que normalmente se tiene que decir, ¿no?, que es lo que ocurre cuando no hacemos lo que debemos hacer. Si nosotros muchas veces no queremos escuchar
y por consecuencia no vamos a creer, sino que queremos creer para escuchar, tiene bastantes consecuencias, ¿no? Pero yo he encontrado solamente una que quiero dar, que es la que Dios puso delante de mí, ¿no? Cuando yo estaba haciendo el mensaje que os traigo. Y dice así en el Evangelio según San Juan, hoy nos movemos prácticamente todos por San Juan, capítulo 12. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 48. El contexto de esto es que Jesucristo, ¿no?, hablaba a las personas que estaban alrededor suya, dándoles a entender que realmente Él no va a juzgar a nadie, que quien juzga, quien os va a juzgar, son lo que vosotros mismos vais a hacer con respecto a lo que Él ha dicho. Si yo os digo una cosa, oye, no hagas eso, que te vas a quemar. No pongas la mano en la ciguera, que te vas a quemar. Cuando tú te quemes, no ha sido tu padre quien ha hecho que tú tengas el castigo. El castigo lo ha hecho el que tú no obedezcas la palabra que te ha dicho tu padre. Tu padre no tiene nada que ver con el castigo en ese momento. Las consecuencias inmediatas de que tú te quemes es porque tú has puesto la mano. Porque tú no has escuchado. O sea, la propia palabra que tu padre te ha dado volverá a ti y dirá, hay que ver lo que decimos, ¿no? ¿Qué razón tenía mi padre, ¿no? Según vamos creciendo decimos más esa frase. Y esto es lo que dice Jesús en el capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Es decir, ya hay una persona que le va a juzgar, ya hay algo que le va a juzgar. La palabra que le he dado, o sea, lo propio que él ha dicho, ella le juzgará en el día postrero. Pues, hermano, yo sé que hoy ha sido un mensaje corto, pero me gustaría, no sé si os habéis fijado, pero estoy muy sonriente, estoy muy contento porque mi hermano Antonio ha tenido el valor de hacer una cosa y yo sé que le ha gustado mucho, pero estoy muy contento porque lo que tú has dicho, aunque le hayas dicho así tal como tú lo has dicho, puedes pensar que lo has dicho y que te has arrepentido por eso te has callado. No te equivoques. Dios sabía que lo que tú ibas a decir lo ibas a cortar en una parte determinada. Y lo que hemos oído de tu parte, es de igual manera a la hora de Dios. Así que yo quisiera que terminar en oración, ¿no? Yo sé que no sé cuánto he estado, si 10, 15 minutos, pero el mensaje que Dios me dio para mí, para vosotros en esta mañana, ¿no?, y para mí mismo, lógicamente, era esto. Así que, sin más, voy a terminar la oración, ¿vale? Señor y Padre, Dios mío, en esta mañana, Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Esperamos, Dios mío, que todas las cosas que hayamos hecho en esta mañana, Señor, hayan sido gratos a tus oídos, Señor. Te pedimos que nos ayude, Dios mío, a escucharte, Señor, para poder creerte, Padre, y que no seamos hijos rebeldes, Señor, que queremos, Dios mío, explicaciones y exigencias, Dios mío, antes que obedecer, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tú, Dios mío, eres un Dios justo, Dios mío, y misericordioso, Señor, y no avergüenzas, Dios mío, al que confía en ti. Muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.